En la clase de hoy veremos las consideraciones que toma la norma para el diseño de vigas de sección T, donde tenemos las ecuaciones generales absolutas para el diseño a flexión simple, como podemos ver en el detalle de la sección transversal de esta viga T, en donde denominamos a B sub E como el ancho efectivo de la placa. En el borde superior tenemos la placa, o también se le llama la ala o el patín. En el borde inferior tenemos el espesor del nervio o el ancho del alma de la viga. H es la altura total de la sección y P sub 1 es el vuelo eficaz del ala de la viga. H sub F se le denomina al espesor de la placa. Ahora se debe considerar de que la viga T tiene un ancho real de la placa, en donde el ancho efectivo es ya sea menor o también puede ser igual al ancho real de la placa. El ancho efectivo es el ancho eficaz, el cual trabaja en la viga de sección T. Tenemos en las ecuaciones generales donde sabemos que debido a la solicitación actuante que me ejerce el momento último, que es el momento de diseño, se me produce un esfuerzo debido a las tensiones de compresión que va a tener el hormigón. Y en el borde inferior, debido a este momento, se me va a producir un esfuerzo de tracción, el cual me lo va a resistir la barra de acero. Sabemos bien de que el hormigón no me trabaja bien a tracción. Es por esto que debemos colocar, siempre que tenemos una sección sometida a esfuerzos de tracción, las armaduras de acero. Y en el borde superior, que se encuentra comprimido, tenemos la armadura comprimida. Las ecuaciones generales para el diseño a flexión, en donde de las ecuaciones de equilibrio estático vamos a tener, hemos dicho de que el hormigón en el borde superior se encuentra sometido a tensiones de compresión. Por lo tanto, para determinar las ecuaciones para el diseño a flexión simple, tomamos como si la placa completa y parte del nervio se encontrara en compresión. Debido a que esta está en compresión, sabemos que a toda acción se me produce una reacción. Entonces el hormigón va a reaccionar con un esfuerzo de compresión debido a la tensión de compresión que se me produce en el borde superior, el cual tenemos de la ecuación 1, que es de equilibrio estático, la sumatoria de fuerzas horizontales, 0,85 de Fc', que es la resistencia especificada del hormigón, al multiplicarse por W, que es el espesor del nervio, por el eje neutro ficticio, me da la resultante debido a las tensiones de compresión en el nervio. Y el producto de 0,85 de Fc' por B sub E, que es el ancho efectivo de la placa o del ala, menos B sub W, que es el espesor del nervio, por H sub F,
el espesor de la placa me da la resultante del esfuerzo debido a las tensiones de compresión en las placas o en las alas, más vamos a tener el esfuerzo de compresión en la armadura comprimida, que me va a resistir los esfuerzos de compresión, menos en el borde inferior tengo la armadura traccionada, que a su S1 por la tensión de tracción del acero. Este es el esfuerzo de tracción que se está produciendo en la armadura traccionada, en el borde inferior. Ahora tenemos la ecuación 2, que igual es de equilibrio estático, pero realizando sumatoria de momentos en el baricentro de las armaduras traccionadas, en donde vamos a tener el momento último, que es la solicitación actuante, menos tengo el coeficiente de ponderación para los elementos sometidos a flexión por 0,85 de FC', todo eso por BW, que es el espesor del nervio, por el eje neutro ficticio, que sabemos que este es el producto de el eje neutro real, que es el valor de C, por un coeficiente beta 1, que es para llevar a un diagrama de tensiones rectangulares en el hormigón. Eso lo vimos en el diseño de vigas rectangulares. Su brazo de palanca es la altura útil menos el eje neutro ficticio sobre 2. Más vamos a tener la resultante en las alas, que es B sub E, el ancho efectivo, menos el espesor del nervio por H sub F, el espesor de la placa. Y su brazo de palanca es la altura útil menos H sub F entre 2. Menos la resultante de la armadura en compresión, también me produce un momento en el baricentro de la armadura traccionada, el cual es menos, tengo el coeficiente de ponderación por A sub S2, en la armadura en compresión, por la tensión en compresión de la barra de acero. Y su brazo de palanca es la altura útil menos el recubrimiento mecánico de la armadura comprimida. De ahí obtengo la ecuación 2. Y por último, la ecuación 3, que es la ecuación de compatibilidad de las deformaciones, en el cual va a ser igual la deformación especificada del hormigón, que sabemos que es de el 3 por 1000, sobre el eje neutro ficticio, es igual, en el borde inferior tengo la deformación de la armadura traccionada sobre coeficiente beta 1 por la altura útil menos el eje neutro ficticio. Es igual, debido a que tengo una armadura en compresión, esta también va a tener una deformación, la cual es la deformación de la armadura comprimida sobre el eje neutro ficticio menos el coeficiente beta 1 por el recubrimiento mecánico de la armadura comprimida. Y de aquí hemos obtenido las 3 ecuaciones para el diseño a flexión simple en viga de sección T. Con esto vamos a ver cuáles son los casos que se nos presentan cuando vayamos a realizar un diseño de viga de sección T, en donde tenemos, dice, cuando el momento comprime el alma de la viga o nervio, es decir, viendo esta figura, el momento estaría hacia el otro lado, me estaría comprimiendo al nervio y se encontraría traccionando a la placa. Se diseña como una viga de sección rectangular.
donde aquí tenemos los casos. Tengo el espesor del nervio, el cual se encuentra comprimido debido al momento último. Y este se va a diseñar como una viga de sección rectangular. También tengo el caso en donde puedo tener viga de sección T invertida. El momento es positivo, pero este está comprimiendo al nervio o el alma de la viga y se encuentra traccionando a la placa. De la misma manera, este se va a diseñar como una viga de sección rectangular. Y para una viga de sección rectangular, vamos a tomar la base como B sub W, que es el espesor del nervio. Y sabemos cómo es el diseño para una viga de sección rectangular, en el cual determinamos los esfuerzos últimos y para poder realizar el diseño debemos calcular el momento último reducido y verificar en qué caso nos encontramos. Si vamos a tener un caso 1 donde nuestro diseño es dúctil y económico, o en caso 2 para viga de sección rectangular, en donde debo colocar tanto armadura traccionada como armadura comprimida, porque la deformación de la armadura traccionada sabemos que es menor que el 5 por 1000 cuando estamos en un caso 2. Me requiere tanto armadura traccionada como armadura comprimida. Ahora, cuando tenemos el caso de que el momento comprime a la placa o el ala de la sección transversal de la viga T, tenemos aquí un momento positivo en el cual si el momento me comprime al ala, vamos a ver los casos, si vamos a diseñar como una viga de sección T o rectangular. De la misma manera, tengo el momento, este momento es negativo, sabemos, está comprimiendo al borde inferior, pero esta es una viga T invertida, en el cual la placa la tengo en el borde inferior y la placa se encuentra comprimida y la parte del nervio está en tracción. Ahora, entrando en detalle, vamos a tener en el caso A, cuando vayamos a diseñar, vamos a tener para el caso A, sabemos que cuando tengo una deformación de la armadura traccionada mayor o igual a la deformación de fluencia, la tensión de tracción en el acero va a ser igual a la resistencia de fluencia del acero, es decir, esta trabaja a su máxima capacidad resistente. Además, en este caso A, vamos a tomar a la deformación de la armadura comprimida igual a 0. Es decir, no vamos a requerir de armadura comprimida. Por lo tanto, la armadura traccionada va a ser distinta de 0 y la armadura comprimida va a ser 0. Para este primer caso, se toma como que el eje neutro ficticio es menor o igual al espesor de la placa. Es decir, como el eje neutro ficticio se encuentra dentro de la placa, lo que se comprime solamente es el borde ese, en la placa. Si trabajamos con resistencia del hormigón menores o iguales a los 280 kilogramos por centímetros cuadrados, sabemos que el coeficiente beta 1 es igual a 0,85. Y tenemos también que para este caso, la deformación de la armadura traccionada es mayor o igual al 5 por 1000. Y si tenemos una deformación mayor o igual al 5 por 1000, sabemos que el coeficiente de ponderación es igual a 0,9. Nos encontramos en un diseño dúctil y económico.
vamos a tomar el valor del eje neutro ficticio igual al espesor de la placa y vamos a determinar si adoptamos este valor, qué momento nos va a dar con las ecuaciones de equilibrio. Entonces, nuestra ecuación 2 de equilibrio estático, si reemplazamos el valor del eje neutro ficticio igual al espesor de la placa, además sabiendo de que la armadura comprimida es igual a 0, vamos a tener el momento último y reemplazando el valor del eje neutro, nos va a quedar que el momento último es igual al coeficiente de ponderación, que en este caso va a ser de 0,9 porque estamos en un diseño dúctil y económico, por 0,85 de la resistencia del hormigón en compresión por el ancho efectivo de la placa, por el espesor de la placa, por su brazo de palanca va a ser la altura útil menos h sub f sobre 2. Y a este le vamos a denominar m sub 0, el cual va a ser, si tenemos una viga de sección T, en donde el eje neutro ficticio es igual al espesor de la placa, vamos a decir que el momento último va a ser igual al m sub 0. El eje neutro ficticio se va a encontrar en el borde inferior de la placa y toda esta se va a encontrar comprimida. Pero no siempre se me da este caso. Normalmente vamos a tener de que el momento último va a ser menor o igual al m sub 0, que es el momento límite para cuando el eje neutro ficticio es igual al espesor de la placa. En aquellos casos donde tengamos que el momento último sea menor o igual al m sub 0, quiere decir que el eje neutro ficticio se encuentra comprimiendo a la placa, pero es menor al espesor de la placa. En el caso B, vamos a tomar igual una deformación de la armadura traccionada mayor o igual a la deformación de fluencia. La deformación de la armadura comprimida igual a 0, no me va a requerir de armadura comprimida. Si tenemos una deformación mayor a la deformación de fluencia, sabemos que el acero trabaja a su máxima capacidad resistente. Y tenemos la armadura a su S1, la traccionada, es distinta de 0. Y la armadura comprimida a su S2 es igual a 0, no me requiere. En donde vamos a estar en este caso, el valor del eje neutro relativo va a ser menor o igual al eje neutro límite. Si trabajamos con hormigones con resistencia menor a los 280, sabemos que beta 1 es 0,85. Y si la deformación de la armadura traccionada es mayor o igual que el 5 por 1000, el coeficiente de ponderación es 0,9. Para este caso vamos a tomar de que la deformación de la armadura traccionada va a ser igual a la deformación límite, que es el 5 por 1000, que sabemos que para este valor tenemos un diseño dúctil y económico, en donde requiere de armadura traccionada y la armadura comprimida es igual a 0. No es necesaria. El hormigón solo puede resistir los esfuerzos de compresión. Entonces, de la ecuación 3, despejamos el eje neutro ficticio, que es igual a la deformación del hormigón por el coeficiente beta 1 por la altura útil sobre la deformación del hormigón, que es el 3 por 1000, más la deformación de la armadura traccionada, en el cual estamos tomando que la deformación de la armadura traccionada es igual a la deformación
límite, que es del 5 por 1000. Reemplazando ese valor, vamos a tener que el eje neutro ficticio va a ser igual al eje neutro límite, el cual es igual a 0,31875 de la altura útil. Y de la ecuación 2, si reemplazamos el valor del eje neutro límite, y se me va a ir la armadura comprimida, porque sabemos que estamos en un diseño dúctil y económico. Esta nos requiere, reemplazando el valor del eje neutro límite, vamos a tener el momento último, va a ser igual al coeficiente de ponderación, que va a ser de 0,9 por 0,85 de la resistencia del hormigón en compresión por 0,2679 de BW por la altura útil elevado al cuadrado más el ancho efectivo menos el espesor del nervio por H sub F, sabemos que es el espesor de la placa, por la altura útil menos H sub F entre 2. A este le vamos a denominar el momento M sub M, que se va a dar cuando tengo un valor del eje neutro relativo igual al eje neutro límite. Dice que el momento último va a ser igual al M sub M, donde se encuentra comprimiendo tanto a la placa en su totalidad como a una parte del espesor del nervio. Y también tenemos desde la línea baricéntrica de la sección hacia abajo, en el borde inferior, se está encontrando en tracción. Ahora, aparte de tener el momento M sub M, que es cuando el eje neutro sea igual al eje neutro límite, se me va a dar el caso en donde tenga de que el momento último sea menor o igual al momento M sub M. Por lo tanto, el eje neutro ficticio va a ser menor o igual al eje neutro ficticio límite. Y también sabemos cómo no se me dio el caso A, en donde el eje neutro se encontraba comprimiendo a la placa. Sabemos que en este segundo caso el valor del eje neutro relativo es mayor al espesor de la placa, por lo tanto el momento último es mayor al M sub 0. Entonces, quiere decir de que el valor del eje neutro puede variar entre H sub F y el eje neutro límite. Y en el caso C, tenemos las ecuaciones para el diseño a flexión, en el cual para este caso vamos a tener de que el eje neutro ficticio es mayor al eje neutro límite. Por lo tanto, me encuentro en un diseño no dúctil ni económico, porque sabemos bien de que si el eje neutro ficticio es mayor al eje neutro límite, me está diciendo de que tengo una deformación de la armadura traccionada menor que el 5 por 1000. Y además me requiere de armadura comprimida. Entonces no es dúctil porque la deformación de la armadura traccionada es menor que el 5 por 1000. Y tampoco es económico porque me requiere de armadura comprimida. Como el eje neutro ficticio es mayor al eje neutro límite, quiere decir de que el momento último es mayor que el M sub M. Y tengo un sistema de 3 ecuaciones con 4 incógnitas, las cuales mis incógnitas vienen a ser la armadura traccionada, la armadura en compresión. No conozco tampoco el valor del eje neutro ficticio, ni la tensión a la que va a trabajar la armadura traccionada.
entonces lo que hacemos es darle un valor a alguna de mis incógnitas. Y la mejor solución va a ser adoptando el valor del eje neutro ficticio, al cual ¿qué valor le vamos a dar? Para que este pueda trabajar como un diseño dúctil. Y sabemos que el valor al cual la sección empieza a trabajar dúctil es de el eje neutro límite. Por lo tanto, tomamos al eje neutro ficticio igual al eje neutro límite. Entonces, si tenemos el valor del eje neutro límite, sabemos que la deformación de la armadura traccionada es igual a la deformación límite, que es del 5 por 1000 o el 0,005. Entonces, como la deformación es mayor a la deformación de fluencia del acero, la armadura traccionada se va a encontrar trabajando a su máxima capacidad resistente. Como me requiere de armadura comprimida, vamos a hacer trabajar a la armadura en compresión a su máxima capacidad resistente. Entonces sabemos bien cómo tomamos una resistencia al hormigón menor o igual a los 280 beta 1, que es el coeficiente para llevar a un diagrama rectangular del hormigón en compresión, y la deformación de la armadura traccionada cuando es mayor o igual que el 5 por 1000. En este caso estamos tomando que la deformación es del 5 por 1000. Lo estamos haciendo trabajar a ese valor. Y como esta es igual a la deformación límite, el valor del coeficiente de ponderación es 0,9. Además que ya sabemos que si trabajamos con estos valores de la resistencia al hormigón, nos va a dar el eje neutro ficticio límite igual a 0,31875 de la altura útil. Para aquellos casos en donde yo tenga una deformación del 5 por 1000, pero esté trabajando con un hormigón con resistencias mayores a los 280, deberé de calcular el valor real del eje neutro límite, que va a variar debido a que el coeficiente beta 1 cambia cuando tengo resistencia del hormigón mayores a los 280. Entonces, tomando estos valores de la ecuación 2, reemplazamos el valor del eje neutro límite y tenemos de que ya habíamos calculado anteriormente de que toda esta expresión, reemplazando el valor del eje neutro límite, nos va a dar igual al m sub m. Y como ya lo habíamos calculado anteriormente, de aquí despejamos el valor de la armadura comprimida, el cual va a ser igual al momento último menos el m sub m sobre, tengo el coeficiente de ponderación, la resistencia del acero Fy por la altura útil menos el recubrimiento mecánico de la armadura comprimida. Y con este vamos a hallar cuál es el valor de la armadura en compresión. De la ecuación 1 vamos a despejar el valor de la armadura traccionada, donde ya hemos calculado el valor de la armadura comprimida. Por lo tanto, ya la tenemos. Y me queda la armadura traccionada es igual a la armadura comprimida más 0,85 de la resistencia del hormigón, Fc', sobre la resistencia del acero, Fy, por B sub W, que es el espesor del nervio, por el eje neutro límite, que sabemos que es de 0,31875 de la altura útil, más el ancho efectivo de la placa menos el espesor del nervio por
el espesor de la placa y este nos va a dar el valor de la armadura traccionada para este caso. Entonces, recapitulando, los valores que obtuvimos en los casos A y B eran para poder obtener tanto el valor del M sub 0 como así también el valor del M sub M, en el cual, habiendo ya realizado el diseño de los esfuerzos últimos solicitantes, vamos a verificar cuál es el valor del momento M sub 0 y el M sub M, en donde habíamos determinado de que el M sub 0 es igual al coeficiente de ponderación, que es de 0,9 por 0,85 de FC', el ancho efectivo de la placa, que es B sub E, por el espesor de la placa, por D menos H sub F medios. Con este obtengo el M sub 0. Y el M sub M, que era el coeficiente de ponderación, por 0,85 de FC' por 0,2679 BW, el espesor del nervio, por la altura útil elevado al cuadrado, más B sub E menos BW por H sub F por D menos HF medio. Con esto obtengo el M sub M. Una vez obtenido estos valores, puedo verificar en qué caso estamos. Donde para el caso 1 va a ser cuando tenga un valor del momento último menor o igual al M sub 0. En este caso, el valor del eje neutro ficticio dice que es menor o igual al espesor de la placa. Por lo tanto, la armadura traccionada es distinta de 0 y la armadura comprimida es igual a 0. Nos requiere, porque sabemos que tenemos una deformación de la armadura traccionada mayor que el 5 por 1000. Estamos en un diseño dúctil y económico. Por lo tanto, en este caso 1 se diseña como una viga de sección rectangular. Ojo, importante, para poder verificar estos casos del momento último, comparándolo con el momento M sub 0 con el M sub M, necesariamente el momento me tiene que estar traccionando al nervio o el alma de la viga. Entonces quiere decir que se encuentra comprimiendo a la placa. En ese caso vengo y verifico en qué caso me encuentro. Para todo caso en donde el nervio se encuentre comprimiéndose, es un diseño como una viga de sección rectangular, pero tomando una base igual al espesor del nervio, que es BW. Entonces, si estamos en el caso del que el momento me comprime a la placa, vengo y verifico. Y dice, se diseña como una viga de sección rectangular, en donde tomamos un valor de la base igual al ancho efectivo de la placa, que es la que se encuentra comprimiéndose, y realizamos los mismos pasos que hacíamos para una viga de sección rectangular, en donde determinábamos el valor del momento último reducido, que sabíamos es igual al momento último sobre el coeficiente de ponderación 0,9. La base estamos tomando igual a B sub E, el ancho efectivo de la placa.
la altura útil al cuadrado y la resistencia del hormigón. Si tenemos el valor del momento último reducido menor al momento último reducido límite, sabemos que estamos en un caso 1, donde el momento último reducido es menor o igual a 0,2278. Esto cuando trabajo con hormigones cuya resistencia es menor o igual a los 280 kilogramos por centímetro cuadrado. Por lo tanto, la cuantía mecánica de la armadura traccionada sabemos es distinta de 0. La cuantía mecánica de la armadura comprimida va a ser igual a 0. Y tengo una deformación de la armadura traccionada mayor o igual que el 5 por 1000. En donde para el cálculo de la armadura calculamos el valor del eje neutro ficticio, que esta la obtenemos, sabemos que es de una ecuación cuadrática, el cual nos va a dar igual a la altura útil por 1 menos raíz cuadrada de 1 menos 2 veces el momento último reducido sobre 0,85, donde sabemos que todo esto que se encuentra entre corchete, sabemos que es igual al eje neutro relativo. Obtenido el valor del eje neutro ficticio, vamos y reemplazamos para poder obtener la armadura traccionada, el cual va a ser igual a 0,85 de la resistencia del hormigón, Fc', por el ancho efectivo de la placa, por el eje neutro ficticio sobre la resistencia del acero, Fy. Y de aquí obtengo cuánto es la cantidad de armadura que debo colocar. Ahora, otra manera en la cual están ya más familiarizados, que hemos calculado anteriormente, es realizando de la misma manera, sacamos el momento último reducido, estamos en caso 1, en donde es menor al momento último reducido límite. Por lo tanto, sabemos que la cuantía mecánica de la armadura traccionada es distinta de 0 y de la armadura comprimida es igual a 0. Ahora, habíamos dicho, sabemos de que esto no es más que otra cosa que el valor del eje neutro relativo, en donde si reemplazamos el valor de A en esta ecuación de la armadura traccionada, vamos a tener, sabemos que 0,85 por todo lo que se encuentra entre corchetes, sabemos que es el eje neutro relativo. Sabíamos bien que de las ecuaciones adimensionales para el diseño a flexión simple en secciones rectangulares, eso era igual a la cuantía mecánica de la armadura traccionada. Entonces me va a quedar A sub S1 la cuantía mecánica de la armadura traccionada por Fc', el ancho efectivo de la placa, sobre Fy. Y también viene de aquí. Entonces de esa manera calculábamos el área de la armadura traccionada. Como estamos más familiarizados también, podemos realizarlo de esta manera, en donde tenemos que la cuantía mecánica de la armadura traccionada, sabíamos, es igual a 0,85. Todo lo que está entre corchetes es el eje neutro relativo, que es 1 menos raíz cuadrada de 1 menos 2 veces el momento último reducido sobre 0,85. Y lo que sigue es el área de la armadura, que calculábamos es la cuantía mecánica de la armadura traccionada por el ancho efectivo de la placa, la altura útil por Fc' sobre Fy. Entonces es lo mismo que habíamos detallado aquí, reemplazando el valor de A en el área de la armadura traccionada, nos va a dar esta misma fórmula que tenemos
aquí. Por lo tanto, tanto realizando este procedimiento como este segundo que ya conocíamos, vamos a llegar al mismo resultado. Para el caso 2, donde habiendo calculado el m sub 0 y verificamos de que el momento último es mayor que este y teniendo el valor también del m sub m, se verifica de que el momento último es menor o igual al m sub m, entonces nos encontramos en un caso 2, donde el eje neutro ficticio, dice, es mayor al espesor de la placa y menor o igual al eje neutro límite. Por lo tanto, nos encontramos en un diseño dúctil y económico, donde el área de la armadura traccionada es distinta de 0 y el área de la armadura comprimida va a ser igual a 0. Nos requiere. Para este caso 2, se diseña como viga de sección T, sin armadura comprimida. Utilizamos ya para este caso lo que son las ecuaciones de vigas de sección T. Ya no lo que eran vigas rectangulares, porque no son las mismas ecuaciones. En este caso anterior, donde teníamos que se diseñaba como viga de sección rectangular, sí podemos aplicar las ecuaciones que conocíamos para el diseño a flexión en vigas de sección rectangular. Pero para este caso ya no. Se diseñan como vigas de sección T y debemos utilizar las ecuaciones que determinamos para el diseño a flexión en vigas de sección T, donde teníamos de la ecuación 2, veníamos y reemplazábamos para obtener el m sub m, reemplazábamos el valor del eje neutro límite. En este caso, no vamos a tocar el eje neutro ficticio, sino que vamos a venir a reemplazar el valor del momento último o el momento de diseño al cual está trabajando la sección, y con este vamos a hallar cuál es el valor real del eje neutro ficticio. Entonces, de la ecuación 2 vamos a despejar el eje neutro ficticio y ese va a ser el valor real que va a tener, que deberá estar entre h sub f y el eje neutro ficticio límite. Tiene que estar dentro de este rango. Obtenido el valor del eje neutro ficticio, vengo y reemplazo en la ecuación 1, donde reemplazamos su valor real y despejamos el área de la armadura traccionada. Y con ese nos va a dar cuánto es la cantidad de armadura que debo utilizar para poder soportar los esfuerzos últimos que me están solicitando al elemento. Y tenemos el caso 3, donde el momento último es mayor al m sub m. Por lo tanto, el eje neutro ficticio es mayor que el eje neutro límite. Me requiere tanto de armadura traccionada como de armadura comprimida. Y sabemos que para este caso hacemos trabajar al eje neutro ficticio al borde del eje neutro límite. Lo vamos a hacer trabajar como un diseño dúctil, aunque no es económico porque me requiere de armadura comprimida. Y tenemos que la armadura comprimida es igual al momento último menos el m sub m sobre coeficiente de ponderación Fy por d menos R sub 2. Y vengo y reemplazo el valor calculado de la armadura comprimida en la armadura traccionada. Y a eso le sumo el 0,85 por Fc' sobre Fy. Todo eso por B sub W, que es el espesor del nervio, por
vengo y reemplazo el valor del eje neutro límite más B sub E menos BW por H sub F, donde sabemos que el eje neutro límite, el cual es igual a 0,31875 de la altura útil. Y con este obtengo cuánto es la cantidad de armadura traccionada que debo colocar para el caso 3. Habiendo calculado las armaduras, lo que debo proceder a realizar es la verificación de armadura mínima, donde vamos a tener para armaduras mínimas, dice, cuando el momento comprime a la placa, es decir, es un momento positivo, donde tengo armadura traccionada en el nervio y en la placa se encuentra en compresión. Para calcular la armadura mínima va a ser igual a 0,8 por raíz cuadrada de Fc' sobre Fy, donde el valor de B que tomábamos en secciones rectangulares para vigas T, se toma el BW, que es el espesor del nervio. Esto es cuando tengo momentos que me comprime a la placa, como se ve en este detalle. El momento está comprimiendo a la placa y parte del nervio tengo la armadura traccionada en el borde traccionado, en este caso en el borde inferior, y para el cálculo de armadura mínima tomo una base igual a BW, que es el espesor del nervio. Ahora, cuando el momento me comprime el alma de la viga o nervio, es decir, si me está comprimiendo al alma de la viga o nervio, lo que se va a encontrar traccionado va a ser la placa. Para estos casos, la armadura mínima se calcula, en vez de tomar el BW, vamos a tomar el valor de BW', donde tengo mi sección transversal, en el cual el momento último se encuentra comprimiendo al nervio o el alma de la viga, y lo que se encuentra en tracción es la placa, en el cual, como la placa se encuentra traccionada, según la norma me dice de que esta armadura mínima requerida para poder soportar los esfuerzos de tracción tiene que ser el doble del espesor del nervio o el vuelo eficaz del ala de la viga. El valor menor entre estos dos es el que voy a tomar como el B sub W'. Además, la norma me recomienda cuál es el espaciamiento en el cual se puede distribuir las armaduras, donde me dice que tiene que ser el espaciamiento en el cual yo puedo distribuir la armadura traccionada, debe ser menor o igual al ancho efectivo de la placa o menor o igual la longitud del tramo sobre 10. El valor menor de estos dos es en el cual voy a poder distribuir las armaduras. También este valor de la longitud del tramo sobre 10 es para poder controlar de que no exista un espaciamiento demasiado grande en la distribución de las armaduras. ¿Por qué? Me dice la norma. Si tengo espaciamientos grandes en la distribución de armadura, se me pueden presentar grietas en la parte de la placa cercanas al alma de la viga. Y también este espaciamiento me controla de que, en otro caso, de que si yo tuviera todas las armaduras muy juntas o cercanas todas
aquí al alma de la viga quedarían expuestas las alas exteriores. Y en ese caso, cuando tengo un ancho efectivo de la placa, dice, mayor a la longitud del tramo sobre 10, en ese caso deberé de colocar armadura longitudinal de refuerzo en los extremos de las alas. Y esos serían algunos de los criterios que iremos tomando para realizar el diseño de viga de sección T sometida a flexión. Y por último, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que reciban notificaciones de más ejercicios que vaya subiendo